Las imágenes son impresionantes y las ves todo el tiempo porque está lleno de youtubers, de influencers que te muestran todo el tiempo China como el lugar del futuro. Te dicen, mirá esas luces, mirá esos edificios, mirá esos robots humanoides, esa mezcla de robot y humano. Estos tipos viven en esta tecnocracia que está 50 años adelantada. Es el paraíso. Ahora bien, si rascas un poco, ¿qué hay detrás de ese paraíso? ¿Cuáles son los problemas que vamos a enfrentar todos porque eso es un paraíso? ¿Qué consecuencias va a tener en nosotros? Y si efectivamente lo que está pasando es que China se está intentando quedar con el comercio mundial y con el conocimiento mundial, si China ya está haciendo, y lo está haciendo, quedándose con la soberanía de muchos países, incluso entrando en el tuyo. Hay una invasión invisible. Esto es lo que dice Javier Venegas, un periodista español que ha estudiado mucho el tema y que presenta su libro La invasión invisible. ¿Cómo es que esto está ocurriendo ante nuestros ojos y no nos damos cuenta? ¿Cómo es que perdemos soberanía y no nos damos cuenta? ¿Qué futuro nos espera? Hablé con Javier Venegas. Él estaba en España, yo estaba en Argentina. Impresionante lo que dice. Cuando termines de ver la nota, vas a entender un poco más el mundo en el que estás viviendo y quizás te quiera bajar. Javier Venegas en Planeta OB. Hablamos de la invasión invisible, silenciosa, porque tenemos claro que Estados Unidos es el tío Sam que viene y te patea y está todo mal y es horrible y espantoso. Pero los chinos te invitan con un té. ¿Es algo así? Sí, lo has expresado fenomenalmente, Osvaldo. Es algo así. Es una forma muy distinta, ¿no? Es como decía esa frase, esa cita de Sun Tzu, ¿no? De la época imperial, decía que la mejor victoria es aquella la que no necesitas combatir. Es decir, no hay que pegar un solo tiro, sino que ganas a tu enemigo sin tener que combatir. Y esa es la estrategia china actual. Muchísimo más difícil de percibir y, por lo tanto, muchísimo más peligrosa y muchísimo más difícil de combatir. Por algo no tienen su objetivo puesto en tener un enorme ejército, ¿no? Bueno, lo tienen, pero bueno, ya sabes que había una tradición china durante un tiempo en la que el ejército chino en realidad se hacía unas máscaras muy terroríficas y se las ponía y empezaba a gritar delante del enemigo con la esperanza de que el enemigo se aterrorizara y saliera huyendo. Y si no ocurría, pues normalmente lo que salían huyendo eran ellos, ¿no? Eso dicho así un poco cómico y de forma muy reduccionista, vale, yo lo asumo. Pero sí, no, ellos tienen un ejército, intentan tener un ejército muy poderoso, gastan mucho más de lo que oficialmente declaran, pero claro, sí, mucho más de lo que oficialmente reconocen. Todas las cifras del gobierno chino hay que cogerlas siempre con pinzas. Luego los analistas triangulan datos que aparecen a través de métodos más complejos para saber más o menos si lo que declara el gobierno chino, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interior Bruto, pues han declarado un 4,5 el año pasado, y cerca de un 5, y los analistas coinciden en que probablemente no hayan llegado ni al 4. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que viene de allí, porque allí, Osvaldo, a pesar de que en Occidente estamos muy mal, yo lo reconozco, no voy a negarlo, pero hay una diferencia abismal. Y allí, por ejemplo, la prensa no está para fiscalizar al poder, está para servir al poder. Es decir, ni siquiera aquí decimos, bueno, pues de alguna manera ocurre lo mismo a veces, es verdad, pero como siempre hay una bipolaridad política, pues no todo el mundo se pliega a servir al poder. Y eso en China es inconcebible. Ahí la prensa trabaja a favor del poder, los datos trabajan a favor del poder. Bueno, eso no solamente ocurre en China, ¿no? Que los datos que dan se toman como oficiales cuando en realidad habría que tomarlos con pinzas. Digamos, los datos que ha dado Cuba siempre, por ejemplo, sobre salud y educación, no pasaría ese rasero. O directamente y ya más brutalmente, en la Franja de Gaza, cuando te dicen los datos, bueno, son datos de una agrupación terrorista, ¿no? Sí, es decir, evidentemente todo aquel sistema autoritario o totalitario, lógicamente no admite la contradicción. Es decir, no admite la discrepancia, de hecho no admite la verdad. La verdad es enemigo del sistema, ¿no? Por eso decía Jean-François Revel, decía que la democracia no puede existir sin un mínimo de umbral de verdad. Y que, al contrario, las dictaduras no pueden sobrevivir con ese mínimo umbral de verdad. Lo raro es que los países occidentales democráticos no tomen esto en cuenta, ¿no? Y miren a los países dictatoriales como si esas libertades existieran ahí. Bueno, eso es un poco para tranquilizar la conciencia, porque se está haciendo muchos negocios con ellos desde hace mucho tiempo. Entonces hay que tranquilizar las conciencias. Claro. Y se intenta vender, o se da
por hecho tácitamente que el modelo chino es de alguna manera una tecnocracia, ¿no? Una tecnocracia eficiente, ¿no? Y eso es una falsedad. Ni es tecnocracia ni es eficiente. Hay muchas cosas en China que funcionan francamente mal, con un factor mucho más grave. Como no existe la posibilidad de disenso ni de crítica, no tiene capacidad de corrección. Es decir, China ha cometido los errores más groseros que uno puede imaginar sin ninguna capacidad de corrección y ha perseverado en ellos. Te pongo un ejemplo muy grave y muy llamativo, que es la política del hijo único. La política del hijo único se rectificó hace apenas una década. Estuvieron décadas obligando a las personas a tener solo un hijo como máximo, de tal forma que el propio gobierno chino ha reconocido una cifra de abortos que pone los pelos de punta durante ese tiempo que estuvo vigente la ley. Esa cifra es de 400 millones de abortos. Hoy China, por no haber sido capaz de rectificar, por ser un régimen totalitario que no admite la enmienda, que no admite la crítica, ni siquiera la llamada de atención, pues ahora ha tenido que intentar revertir un invierno demográfico extraordinariamente potente en China. Para que te hagas una idea, el año pasado, en 2015, se jubiló el equivalente a toda la población de Alemania en China y no hay reemplazo. No hay reemplazo. Y eso, para un país como China, que no tiene nada parecido a un sistema de bienestar, porque no se desarrolla lo suficiente, yo no digo que el estado de bienestar sea estupendo, pero por lo menos te entrena a gestionar recursos escasos cuando tienes que dar cobertura a la población para cuestiones básicas, ¿no? En China eso no existe. Allí la sanidad no es pública, la sanidad es privada. Allí la universidad podemos decir que es pública en el sentido que muchas de ellas son universidades públicas, otras son privadas, pero no está cubierto por el Estado. Es decir, tú ahí te tienes que pagar la carrera y en proporción a los ingresos de un chino a un coste altísimo, ¿no? Entonces, o sea que en el mayor país comunista del mundo, ni la sanidad ni la educación son gratis. La educación lo es, bueno, gratis no hay nada, porque al final lo paga siempre alguien, eso hay que decirlo siempre, lo que todo cuesta dinero, entonces si no lo paga uno, lo paga otro. De algún lado con algo hay que pagar. No lo paga el Estado, la universidad. Exacto, no lo cubre el Estado a través de los impuestos que recaudan los ciudadanos. La educación sí lo es, pero digamos que a nivel universitario no. Lo es hasta digamos el equivalente a, no sé, allí en Argentina qué será, pero aquí el bachillerato o digamos lo que es la educación preuniversitaria, ¿no? ¿Qué otras cosas desconocemos tan profundamente de China, de que funcionen mal en China y se nos pasa inadvertido? Pues, por ejemplo, la asignación de recursos es una catástrofe. China es el país, yo creo que del mundo, y no me voy a equivocar, que más subvenciona su propia industria. Es decir, China gasta alrededor del 4% de su Producto Interior Bruto anualmente, lo que viene a ser aproximadamente, en números redondos, 800.000 millones de dólares anuales. Para que tengas una idea, decimos, no, es que Europa también subvenciona. Sí, también subvenciona. Pero claro, para que nos hagamos una idea, Europa apenas llega al 1,4% del Producto Interior Bruto en subvenciones. China prácticamente triplica esa cantidad. Y es una mala asignación de recursos, lo estamos sufriendo los europeos y seguramente en América también, porque están inundando el mercado con productos muy agresivos, cada vez más agresivos, cada vez de forma más abrumadora, porque esa asignación masiva de subvenciones sin verdadero control en sectores estratégicos que consideran políticamente estratégicos, está produciendo lo que se llama una sobreproducción. Hay una sobreoferta dentro de la propia China, de tal forma que las empresas a duras penas pueden competir ya entre sí, ¿no? Existe allí una figura que es muy abundante ahora, que se llama la empresa fantasma. Las empresas fantasma son empresas técnicamente quebradas que son sostenidas a través de las subvenciones o de las ayudas de los gobiernos provinciales. ¿Esto no tiene como objetivo justamente llenar de productos baratos el mundo y destruir la industria de los otros países? Bueno, esto voy a abordarlo de esta manera. Es decir, Osvaldo, tú recordarás, porque tú tienes la misma edad que yo aproximadamente, somos de la misma quinta, que durante muchos años a nosotros, y sobre todo yo en Europa, me he hartado de escucharlo, nos han dicho constantemente que fabricar era cosa ya de países atrasados, ¿no? Bueno, porque fabricar contamina, fabricar crea problemas ecológicos. Ese es un problema al que nosotros todavía no llegamos. Bueno, pues... Acá rogamos que venga cualquier empresa por más contaminante que sea.
Claro, pues oye, pues eso tampoco es una mala política. Y entonces durante mucho tiempo los europeos nos dijeron que eso era atrasado, que eso era ya el pasado y que lo que había que ir era una economía terciarizada, o sea, es decir, una economía de servicios, que eso sería, una sociedad se mediría su desarrollo por el desarrollo de la economía de servicios que tuviera. Pues bien, China entendió algo mucho más antiguo, es mucho más eficaz y muchísimo más inquietante, y es que el que controla la producción controla la dependencia, controla a los demás. Bueno, pues eso es lo que ha estado haciendo China, básicamente. Es decir, es que el problema es entender a China desde el momento en que se le da entrada en el comercio mundial, se le da entrada en la Organización Mundial del Comercio, pensar que China entiende la economía como la entiende pues cualquier país, digamos, democrático occidental, ¿no? Y no la entiende así, la entiende como un arma. Para China todos son vasos comunicantes. Los individuos no son individuos, son piezas al servicio del Estado. Las empresas no son empresas mercantiles que buscan incrementar sus beneficios, son instrumentos del Estado. Todo, y allí tienen un término que lo define que se llama, ahora se mira de la cabeza, pero es el Frente Unido. Frente Unido. Es más que una filosofía, no es algo etéreo. Es una política mediante la cual todo sujeto, toda empresa, toda entidad, toda corporación china que opere en el extranjero está operando al servicio de los intereses políticos del Partido Comunista Chino. Siempre. Esto es una regla de oro. Siempre. Siempre, siempre. De hecho, hasta la legislación china está pensada para asegurar esa coerción, ese funcionamiento. Por ejemplo... ¿Eso cómo se traduce, por ejemplo, con Huawei, que trabaja nada más y nada menos que con las comunicaciones de los países en los que ha entrado? En Argentina, el 5G en poca parte depende de Huawei, pero está Huawei. Digo, esto es peligroso. Bueno, en España tenemos un problema gravísimo con Huawei. Lo tenemos además por la falta de la irresponsabilidad, por decirlo muy suavemente, del gobierno socialista, ¿no? Huawei es una compañía fundada por Ren Xinfen, que es un tipo que además formó parte de joven del Ejército Popular de China, Popular de Liberación, en el cuerpo de ingenieros. Es un tipo muy cercano a Xi Jinping y es un tipo también que en un momento dado ha sido, digamos, premiado y forma parte del Partido Comunista Chino. Tiene ese reconocimiento, es militante. Ojo, que para entrar al Partido Comunista Chino en China hay que hacer méritos. Son bastantes, pero no entra todo el mundo ni de lejos. No forma parte de todo el mundo. Y este señor tiene una empresa que bueno, es una broma. Es una empresa que analistas independientes, para que te das una idea, cogieron una vez, independientes, no de un gobierno, no del FBI, no de nadie así, empezaron a coger dispositivos de Huawei para analizar su seguridad y descubrieron que en el 50% de ellos había fallos de seguridad, es decir, puertas traseras. O sea, esto no me lo invento yo, esto lo puede, quien nos escuche puede hacer la indagación y verá que lo que digo es cierto. Ahora, o sea que al tener un producto Huawei, vos estás muy posiblemente dándole una entrada al Partido Comunista Chino en tu teléfono. Bueno, aquí en España eso es un problema. Yo estoy en ese tema muy persistente, muy insistente, y de hecho, bueno, afortunadamente me van entrevistando en medios españoles y me van dando entrada, porque la cosa no es para menos. Huawei prácticamente es la red 5G española, en buena medida. Es una parte sustancial de ella. De hecho, si quisiéramos ahora quitar a Huawei de la red 5G, sería un proceso extremadamente costoso y traumático. Y luego, además, lo que es más grave es que dispositivos de Huawei están funcionando dentro de un sistema español que se llama SITEL, que es ni más ni menos que la red de inteligencia de escuchas que funciona por orden judicial en España, por ejemplo, para perseguir el terrorismo, para perseguir bandas organizadas, narcotráfico, mafias, incluso cuestiones de seguridad nacional más importantes todavía. Bueno, pues está dentro de ese sistema Huawei. Claro, el gobierno dice, no, pero nosotros tenemos la llave. Es decir, ellos nos dan los dispositivos, pero nosotros tenemos el password, ¿no? Claro, es que hay que ser muy ingenuo. No, pero hay que ser muy ingenuo, muy sinvergüenza como para decir, oiga, vamos a ver, en un sistema complejo, el que tengas tú el password o no supone ninguna diferencia, porque en realidad lo que importa es el conocimiento, el que ha construido la arquitectura de ese sistema. Ese es el que controla el sistema. Y en este caso es Huawei. O sea, te doy la llave de adelante, quédate tranquilo, pero me quedo con la llave de atrás y no te digo nada.
Claro, es decir, ¿cómo vas a saber tú, un sistema que no eres tú el arquitecto, cómo funciona realmente, qué puertas traseras puede tener ese sistema, qué ventanas de acceso puede tener? Supongo que servirá mucho para esto las nuevas investigaciones que se están haciendo sobre el caso Zapatero, ¿no? Que además de haber sido triangular entre Venezuela y China, digamos, con el petróleo, el asunto de los negocios con Huawei poniendo dinero en la empresa de sus hijas y todo esto, digo, es mucho lo que se va a saber en las próximas semanas o próximos meses. Ya se sabían muchas cosas de antes. Se sabía, por ejemplo, que de Feng Jin, a ver, que los que yo para los nombres chinos, Feng Jizang, perdonadme, es que soy malísimo en el mandarín, era el copresidente del Gates Center de Zapatero, el think tank de Zapatero, era copresidente del think tank, tenían el mismo poder que Zapatero. Gate Center se llamaba. Gate, o sea, puerta, sí, es que evidentemente tiene su retranca, ¿verdad? Fue muy directo, digamos, no tenían ganas de ocultar nada. Sí, esta es la puerta. Esta es la puerta. No, claro. Y este personaje, pues en la biografía que aparecía de él en Gate Center, era pues la típica biografía pues de empresario, un hombre de mundo, un hombre formado en negocios internacionales, experto en globalización, tal. Pero lo que se ocultaba, por ejemplo, es que es muy llamativo de esa biografía, es que este buen hombre había sido formado no en una escuela de negocios, sino en una academia de élite del ejército chino, que es la Academia de Comando del Ejército Popular de Liberación, que es donde se forma la élite de los mandos del ejército chino. Que el ejército chino, como todos sabemos, es el brazo armado del Partido Comunista. Claro. Entonces, este señor estaba codirigiendo. Yo no diría ni codirigiendo, yo creo que este señor mandaba el Gate Center. Ahora, y hablaste de un concepto interesante que son los think tank, que es hoy la manera en que China entra en los países. Exacto, es la manera en la que China entra en los países. En Europa ha funcionado así. Pero la gente dice, no, es que seguramente compren a eurodiputados, a comisarios europeos y tal. Yo me imagino que el soborno convencional seguirá funcionando porque la corrupción no es una traba de los engranajes de la geopolítica, sino es el lubricante de la geopolítica. Pero hay otra forma mucho más potente y muchísimo menos visible, que es los think tanks. Porque la Unión Europea, la gente no lo sabe, allí en América, la Unión Europea tiene una estrecha relación con los think tanks, porque son los que asesoran, ¿no? Los que asesoran e indican por dónde hay que ir en la legislación. Por ejemplo, la transición energética nace de los think tanks europeos. No nace, digamos, que de repente un comisario europeo se le encendiera una lucecita y dijera, no, hay que ir a la transición energética. No. Son ideas que se desarrollan en los think tanks. Y hay uno especialmente en el libro, lo cuento en el libro de la Guerra Invisible, lo cuento con pelos y señales, con nombres y apellidos. Hay un think tank en París, muy importante, muy relevante en este tema, que es el IDDRI. Es un think tank pues, de una influencia enorme, y que es, digamos, antes de que se legisle, el plan de la legislación sale de los think tanks. Es decir, luego ya el legislador asesorado es el que hace esas leyes, ¿no? Esas obligaciones, esas políticas. Bueno, pues en ese think tank yo me empecé a rascar un poquito el dedito y con el lenguaje de la cooperación, la colaboración, el intercambio de conocimiento, la globalización del conocimiento y no sé, el amor universal y el abrazo entre las civilizaciones. Por dentro de ese think tank había tropecientos chinos. Es decir, no verías tú nombres de estadounidenses o de alemanes, no. Lo que había era un puñado de expertos europeos y luego una contraparte de académicos, de personajes chinos, y que además no eran simplemente que pasaban por allí, es que algunos incluso formaba parte del consejo científico del think tank. Todos ellos sometidos, porque es que esto hay que entenderlo, sometidos a la filosofía del Frente Unido. Entonces, ese ha sido el caballo de Troya de, por ejemplo, la transición energética en Europa, que está arrasando una de las principales industrias europeas, que es la del automóvil. A eso justamente iba. ¿Por qué a China le interesó especialmente este tema? Bueno, porque alrededor de la industria del automóvil es que hay una industria, digamos, auxiliar que tiene que ver absolutamente con todo. Con la siderurgia, con la estampación,
con el software, con los chips, con la cadena logística, con las líneas de montaje sofisticada, la robótica, es decir, una industria que aglutina alrededor todas las industrias. Y además, para Europa es una industria fundamental, genera una dependencia enorme. Si esa dependencia deja de ser de empresas europeas que sí compiten dentro, digamos, con sus cosas de corrupción como todas las grandes corporaciones, pero no operan en base a un frente unido, sino que tienen sus intereses comerciales y sus estrategias. Pues si China, lo que yo creo que pretende, y lo está consiguiendo, era tomar al asalto disimuladamente esa industria, vampirizarla, la está vampirizando. Eso es un concepto muy importante, porque no es que vaya a desaparecer Volkswagen o Stellantis, que es Peugeot y Citroën y alguna otra más, y ni siquiera Ford en Europa. Lo que están haciendo es que, como esas empresas las han llevado a una situación límite con el coche eléctrico, donde no pueden competir con una industria hipersubvencionada como la China, están cediendo sus líneas de montaje a empresas o joint ventures con empresas chinas. Hasta el punto de que pueden llegar a salir vehículos que ponga Ford, pero que en realidad simplemente Ford sea el envoltorio y todo el coche, toda la tecnología sea china. Eso es una forma de control. Tú puedes seguir creyendo, puedes seguir votando, puedes seguir consumiendo y puedes seguir creyendo que eres libre, pero ya no tienes soberanía, ya no tienes independencia. ¿Estudiaste algo de la influencia china en Sudamérica? Sí, yo veo una relación muy fuerte y muy encubierta de los intereses de Pekín o de la geoestrategia de Pekín. Bueno, ni de Venezuela ni hablamos, o si quieres lo hablamos porque es escandaloso, con el Grupo de Puebla. Es decir, el concepto básico que maneja el Grupo de Puebla y que maneja además de la multipolaridad, que nos lo venden como una garantía de convivencia, de orden legal internacional, donde no haya una superpotencia que imponga, sino un multilateralismo, en realidad es un concepto falaz que no viene a ofrecer eso, sino que viene a combatir el orden occidental y a suplantarlo por otro distinto que, entre bambalinas, liderará China. El Grupo de Puebla es funcional a esta estrategia en América. Es completamente funcional. Bueno, fue en la época de los Kirchner que aquí se hizo la base china, ¿no?, en el sur del país. Y verás montones de ejemplos. Por ejemplo, el caso del presidente nuestro español, como elegido, creo que es presidente de la Internacional Socialista, hay interferencia indirecta de China. China siempre juega a tres bandas. No va a aparecer allí dándolo de pecho diciendo somos nosotros. Siempre va a jugar con intermediarios. ¿Qué es lo que hace en España? España no tiene un caso Venezuela, hablando de Zapatero. Venezuela es funcional a los intereses chinos, es una triangulación, una triangulación de intereses. Venezuela pone los hidrocarburos que permiten los negocios y la corrupción, que además casualmente siempre acaban en China, y España pone el prestigio europeo, la ascendencia que tiene con Hispanoamérica, su presencia en la Unión Europea, que no es poco, y su capacidad de veto en la Unión Europea al servicio de la geoestrategia o de los intereses estratégicos chinos. Siempre acaba en China. Todos los caminos no conducen a Roma, conducen hoy a Pekín. A Pekín, como la ruta de la seda. Estaba pensando también esto que decís de la dependencia, de la importancia que ha sido la deuda que han tomado todos los países con China, ¿no? Argentina tiene un déficit comercial muy grande, su principal que tiene es con China, justamente. Eso, hay dos aspectos. Uno es el déficit, que suele ser crónico. España tiene ahora mismo, el año pasado creo que cerramos con un déficit con China de 40.000 millones de euros, que vendría a ser aproximadamente cerca de 50.000 millones de dólares. Eso es un lado, evidentemente demuestra que con China no hay una relación comercial pura de intercambio. Es un terreno, es un juego en una pendiente inclinada que siempre cae hacia Pekín, ¿no? Eso es una norma general, no solo en América, sino en el resto del mundo, ¿no? Y en Europa especialmente. Y luego está otra cosa que es más geopolítica, una palanca todavía de poder mayor, que es lo que los expertos llaman la trampa de la deuda. Y la trampa de la deuda no es solo una cuestión puramente de déficit comercial, sino a través, por ejemplo, de la nueva ruta de la seda, estas obras de ingeniería colosales que han estado ofreciendo a muchos países. Represas en el sur de Argentina, por ejemplo. Claro, es decir, con unas ofertas financieras aparentemente estupendas, luego con una letra pequeña
tremenda, y que en realidad lo que hacen es simplemente pues que un país en un momento dado no pueda hacer frente a esa deuda financiera y a cambio tenga que dar otras contrapartidas, como ha ocurrido creo que en Sri Lanka, o pues incluso tener que ceder toda la instalación, un puerto estratégico, convertirlo prácticamente en terreno que ya no es soberano, territorio que ya no es soberano, sino que es de soberanía china a todos los efectos, incluso para los propios trabajadores que ya no son locales, sino que vienen de China. Es decir, y esto lo ha sufrido hasta ahora, han caído entre comillas, no una comillas, porque es un concepto que alguien puede discutir, pero que lo manejan los expertos, el de la trampa de deuda, han caído, yo he contabilizado 70 países por ahora. No son pocos. Y además, digamos, tienen a veces la suerte de encontrarse con la corrupción. En Argentina, por ejemplo, la corrupción kirchnerista en el momento de hacer la represa en el sur, que hubo dinero para todo el mundo ahí, para todo el mundo kirchnerista. Bueno, y además, fíjate tú que claro, cuando tú intervienes en países que tienen crisis crónicas, en Europa también hay países que tienen crisis crónicas, es decir, Europa en realidad está en crisis. Pues lógicamente también el coste de oportunidad es muy favorable, es decir, comprar, por ejemplo, periodistas, no comprar, sino... No tiene por qué ser delictivo, pero bueno, agasajarlos de otra forma sale muy barato. Es decir, ahora mismo sale muy barato comprar voluntades porque están, digamos, a precios de ganga. Y eso China le saca un rendimiento enorme. No es lo mismo comprar a un senador estadounidense en un país pujante, económicamente muy potente y con unos controles y contrapesos bastante peliagudos, y el precio, pues desde luego, se dispara, ¿no? Puede ser incluso inasumible. Pero el resto, en Europa, en América, está muy barato. Estaba pensando, por ejemplo, otra vez lo de la ruta de la seda. Son buenos poniendo nombres, ¿no? Porque la ruta de la seda suena tan lindo. Le seguimos diciendo a Xi Jinping presidente, como si fuera un presidente para igualarlo con un presidente de un partido de un país democrático. Y no es un presidente. Bueno, es que eso es lo que yo lo he llamado la atención sobre bastantes veces. Es decir, antes le llamaban el gran guía, ¿no? El gran líder. Sí, pues ese tipo de denominaciones muy maoístas, ¿no? Y de hecho, Xi Jinping es un maoísta, es un tipo peligroso. Y efectivamente, ahora le llamamos presidente, pero bueno, presidente como si fuera un canciller de una democracia europea o un presidente de una república parlamentaria. No, señor, este señor es un dictador, porque además ostenta todo el poder del Estado en sí mismo. Es el jefe del Partido Comunista, que ya es el partido-Estado, por definición. Es un partido-Estado, y él es el jefe. Como decimos aquí, el puto amo. ¿El poder de China, finalmente, será un poder hegemónico en los próximos años? No, y por eso conviene no abrazarse mucho a China, porque yo lo veo un poco como el Titanic, ¿no? Es decir, puedes acabar tocando el violín en la cubierta de un Titanic asiático. No. China atraviesa tres gravísimas crisis. Una es el crack inmobiliario que sufrió hace unos años, del que no se ha recuperado. Y hay que tener en cuenta que fue un crack muchísimo más brutal que el que individualmente vivimos muchos países en 2008. Aquella estallido de la burbuja. El de China ha sido apoteósico porque la construcción residencial, el sector inmobiliario, representaba para China el 30% del Producto Interior Bruto. El 30%. Y eso ha estallado como un globo. Luego tienen un problema muy grave, que es el problema de la sobreproducción y mala asignación de recursos, que acompañado con una debilidad de consumo interno alarmante. Los propios chinos están dejando de consumir, porque han dejado de confiar en las políticas de su gobierno y han decidido que es mejor guardar el dinero porque no ven muy claro el futuro. Entonces, el gobierno está intentando que la gente consuma, está intentando abaratar el crédito, pero no está consiguiendo que los chinos consuman. Luego, el mercado interior chino es un mercado extremadamente débil y eso está haciendo... Por eso se van al exterior a vender como locos. ¿Los chinos empezaron a ahorrar? Sí, hace tiempo que no gastan. Están sin dejando de gastar. Luego hay una corriente en la juventud que es todavía, pero que le llaman dejarlo pudrirse. Los jóvenes se sienten estafados por el régimen de Xi Jinping porque el paro, el desempleo, no juvenil, que ya es alto, universitario, es altísimo. De hecho, hasta el punto de que el gobierno, el Partido Comunista Chino ha decidido dejar de contabilizarlo porque inducía a confusión. Inducía a confusión no, porque estaba dejando muy claro que estaba pasando algo malo dentro del país, ¿no? Muy malo. Entonces lo llaman dejar la huelga de brazos caídos, es decir, están regresando a sus casas en los pueblos agrícolas y están gente con formación, con carreras, perfectamente válida, pero que no puede trabajar más que de repartidor.
Y Nada de esto se sabe el Occidente. Nada de esto se cuenta el Occidente. Es decir, nada de eso se cuenta. Y luego la tercera gravísima crisis es que China lleva ya 4 años decreciendo en población. 4 años. Además, a muy buen ritmo. Se estima que si transcurriera un siglo, la población china se reduciría apenas aproximadamente a 100 millones de habitantes siguiendo esta progresión actual. No. Es una progresión, es fácil de calcular, no hace falta. La gente piensa que el no llegar a la tasa de reposición, que es 2,1 hijos por mujer, no pasa nada si llegas a 1,8. Si no llegas a la tasa de reposición, la población, en lugar de multiplicar, se va dividiendo. Tienes que empezar a dividirla. Y de forma progresiva, aritmética. Y llegamos es un problema solo europeo, digamos, o latinoamericano también, digamos. No, evidentemente, por ejemplo, en Hispanoamérica es un problema muy grave. La crisis demográfica hispanoamericana es posiblemente una de las más graves, pero creo que la China va a ser la más grave de todas. Tiene todo el aspecto, por los datos, de ser la más profunda y sobre todo por la propia idiosincrasia del país y la necesidad tan enorme que tienen del volumen, es decir, de población para ser competitivos. No porque la mano de obra sea barata, sino porque es una economía masiva, es una economía que funciona todavía con mano de obra masiva. Entonces, para ellos es clave y sobre todo porque allí la cultura es la del varón que debe hacerse cargo de los padres. ¿Cómo te vas a hacer cargo de los padres si has terminado tu carrera y trabajas de repartidor? ¿Y cómo se llevan con la inmigración? ¿Tienen inmigración? Sí, tienen, pero es un país muy racista. O sea, vamos a ver, es que la gente no sabe que hasta bien entrado el siglo XIX todavía existía la esclavitud en China. Había una etnia que era china, pero que era una etnia, por definición, esclava, que estaba para servir a los demás chinos. Y eso no fue abolido hasta bien entrada la primera década del siglo XX. De hecho, todavía existe informalmente ese estigma, ¿no? Entonces, no es que sean, decir que son racistas es duro, pero desde luego con el forastero son muy amables cuando vas de viaje, de turismo y tal, porque el chino no es mala gente. Vamos a decir, es que hay que distinguir un modelo político de lo que son los seres humanos. Todas las personas, vivan donde vivan, quieren prosperar, quieren tener una vida mejor, quieren que sus hijos estén bien, quieren poder cuidar a sus padres. Eso no es diferente en China. No por ser chino eres distinto, que sigues siendo tan o más humano que cualquiera. El problema es el modelo y un modelo también que es tan cerrado. Fíjate que acaban de abrir, hay un proyecto de ley para abrir las fronteras interiores. Como en China, tú no te podías cambiar de residencia por las buenas, tú no te podías ir de una región del sur a otra región del norte porque tú dijeras me voy. Eso te lo tendrían que autorizar, eso no estaba autorizado. Eso es lo que eso lo maneja el Estado. Si yo me enamoro de alguien de otra provincia y entonces, me voy a casar, no puedo. Tienes que pedir un permiso extraordinario y tienes que justificarlo porque es que me quiero casar y no se puede venir su mujer porque si es la mujer la que se puede venir, pues supongo que es que ahí todavía existen muchas cosas que aquí no nos entran en la cabeza, pues igual dicen que venga la mujer y usted quédese donde está, que está muy bien. Por cierto, otro problema que tienen los chinos es que con la cuestión de la política del hijo único hay un problema de asimetría entre sexos brutal. Hay poquísimas mujeres y muchísimos hombres. Y en ese punto, ¿cómo es la vida de la diversidad sexual en China? Oficialmente todo prohibido. Está prohibida y castigadísima la prostitución y hay más prostitución que en ningún lado. En todas las grandes ciudades, en los suburbios de las grandes ciudades, hay una enorme cantidad de prostitución. Hay mafias de la prostitución así. Es decir, China nos vende, es que la China tiene otro sistema que es el sistema de cooperación también en la información. No sé si lo sabes, que existen conciertos. Yo os recomiendo que lean el libro, porque el libro va tocando todo. El libro va con hechos, no es teoría. Tiene conceptos. Estamos recomendando el libro, de eso se trata. Sí, no, lo digo porque me he tomado el trabajo. A mí que me digan que soy muy guapo me importa una higa. Lo que quiero es que la gente se entere. Entonces, hay un concierto de cooperación también. La cooperación es hermosísima palabra entre medios occidentales y agencias de noticias occidentales con medios y sobre todo con agencias estatales chinas. De tal forma que ellos te proporcionan el contenido a las agencias, por ejemplo, europeas. Hay muchas agencias europeas que luego lo capilarizan a todos los demás medios porque compran esos contenidos a los medios y lo publican a su vez. Entonces, lo que estamos viendo es una visión, digamos, idílica de China, ¿no? China, siempre vemos la noticia de que China, por una fracción del coste, va a hacer una inteligencia artificial mucho mejor o equivalente a las norteamericanas, ¿no? China no va a ir solo a la Luna como
como esta misión que fue hace poco, sino es que va a orbitar alrededor de ella, va a aterrizar, va a hacer una base y va a volver, porque tienen la tecnología para ello. Es decir, ellos están por delante en robótica ya, los robots humanoides, es lo habitual en esta ciudad de Shanghái, ¿no? Lo vemos en noticias, en youtubers, en influencers. Es una versión, digamos, puramente maquillaje. Es decir, no te van a enseñar los suburbios de Shanghái, no te van a enseñar la bolsa de pobreza, no te van a enseñar los cientos de millones de chinos que han dejado de ser clase media con las crisis y que se vuelven a sus pueblos. No te van a enseñar todo ese tipo de... No te van a enseñar, desde luego, el desastre demográfico. No te van a enseñar cómo viven en algunas empresas fantasma los trabajadores de esas empresas, que no tienen absolutamente ningún derecho. ¿Cómo viven? Es que, bueno, es que lo exportan a veces. En Brasil, no sé si te acordarás de una noticia, BYD, esta compañía de automóviles eléctricas, estaba construyendo una fábrica en Brasil, una macrofactoría, y como suele hacer China, llevaba a sus propios obreros de China. No vaya a ser que contrate obreros de allí y pudieran enterarse de cómo se aprieta un tornillo, que es secreto de Estado, ¿no? Y les habían quitado los pasaportes y los tenían viviendo, comiendo y trabajando en el mismo lugar, en la factoría. A todos los efectos, eran como propiedad del Estado, esclavos propiedad del Estado. Eso lo descubrió por pura casualidad la policía brasileña y hubo un escándalo mayúsculo. Esa forma de operar es la forma de operar. Igual en países como España o Alemania, pues no se atreven, pero en aquellos lugares donde crean que hay mayor relajación, son más laxos, lo van a aplicar, lo hacen en África. ¿Y las comunidades LGTB? Todo eso técnicamente está prohibido. Ahí en China hay una aplicación por la que tienes que pasar un cuello de botella para utilizar cualquier medio online. Creo que es WeChat, una de estas, ¿no? Es como una puerta, ¿no? Una puerta es como un password, ¿no? Es como un salvoconducto. Todo tiene que pasar por esa aplicación. Entonces, formalmente China, todo es orden, todo es ley, todo es... No hay homosexualidad, no hay prostitución, no hay nada, no hay delitos, no hay suicidios, o sea, es decir... Lo vimos cuando aquel dichosa epidemia mundial de China era el silencio, es decir, era hermética. Solo vendían la eficiencia de su política cero contagios, que acabaron emparedando a la gente, ¿no? Es que se filtraron millones de gente que le estaban poniendo ladrillos en la ventana para que no pudiera salir de su casa. Sí. Es decir, eso es el plano de la realidad y el plano de la comunicación política, ¿no? Es decir, es muy soviético, es el principio de inversión de la realidad. Y hablaste, bueno, soviético, pero quería preguntarte, ya abusando de tu generosidad, ¿cómo es la relación con el Islam? Porque digamos, en Europa estamos viendo que la presencia islamista y la presencia islamista radical es muy fuerte. ¿China qué relación tiene? Cero. O sea, luego, a nivel práctico, a nivel de geopolítica, tienen buenos acuerdos con países islámicos. De hecho, intentan incorporarlos a los BRICS, ¿no? Uh-huh. Pero desde el punto de vista interno estamos viendo con los uigures, ¿no? Son un pueblo de religión islámica, de una de las múltiples variantes que tiene el islamismo, y como se mantiene fiel a su religión y no al Estado, están siendo metidos en campos de concentración y reeducación. Es decir, en China no puede haber nada por encima del Estado, ni siquiera a la par que el Estado. El Estado es el Partido Comunista, por eso hay que entender el Estado como partido-Estado. No son separables, son lo mismo. Es como si tú en Argentina hubiera un partido político y dijeran, nosotros somos el Estado, ¿no? Y se cumpliera. Eso sería brutal. No podría separar la voluntad del líder del partido con la función del Estado, en ningún caso. Pues eso es lo que aplica China a todos los niveles. No puede, como sea el Islam, el cristianismo o cualquier otro tipo de religión o simplemente creencia que en un momento dado pueda ser conflictiva a la hora de plegarte a la ley del Estado, ¿no? Al ordeno y mando, ¿no? Por un lado, ya para terminar y dejarte tranquilo, que sigas disfrutando del calor madrileño. Con la playa que tenemos aquí. Por un lado, esta invasión, ¿no? que desarrollas también en tu libro. Pero por otro lado, por lo que decís, porque no va a ser la potencia hegemónica de los próximos años, parece que esa invasión no le va a dar resultado. ¿Cómo es la cosa? Bueno, el problema es que decir esto es como tú declaras una guerra total y dices, no voy a ganar la guerra, pero arrasas un continente, ¿no? Es decir, eso lo hemos vivido, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, al final sí, ganaron los aliados, pero en realidad fue una catástrofe, ¿no?
Y si lo hubieran perdido y no hubiese ganado a nadie, pues la catástrofe hubiese sido la misma. Es decir, eso no. Entonces, yo creo que China está provocando un daño enorme a la economía mundial. Porque está acabando con la competencia, está destruyendo industrias que por sí mismas son competitivas, pero que no pueden competir porque están jugando contra una serie de agentes que tienen detrás a papá Estado, dispuesto a gastar como si no hubiera un mañana. Es decir, una empresa normal, competitiva, no tiene los recursos para enfrentarse a una empresa apadrinada por un Estado, que gasta como gasta el Estado chino. Entonces, lo que van a hacer es destruir tejido productivo y tejido intelectual perfectamente válido, perfectamente, además seguramente en algunos aspectos que habría proporcionado ideas mejores o productos mejores, o por un progreso mayor, pero lo están eliminando de la ecuación. Yo creo que, y luego con una cuestión, dice, no es que los productos chinos es muy baratos. Y bueno, es una estrategia muy buena, romper los precios, que es lo que están haciendo. Ahora bien, cuando tú te rompes los precios, te cargas a la competencia y te adueñas del mercado, viene la siguiente parte, es que los precios suben. Claro. Cuando ya no tienes que competir, tú puedes fijar los precios. Entonces, yo creo que está haciendo daño. Yo creo que en Europa está haciendo bastante daño. Bastante daño. No estamos ganando. Por ejemplo, para Europa no está ganando conocimiento, está perdiendo conocimiento con la ofensiva china. Nosotros teníamos nuestro propio acervo intelectual, industrial, en patentes, en desarrollo, en tecnología, y como nos estamos quedando sin empresas y sin industria, nos estamos quedando sin ese patrimonio. Y China, a diferencia que las empresas occidentales a las que se ha criticado mucho, las empresas occidentales, por ejemplo, la empresa Volkswagen vino a España y al cabo de un tiempo uno de los ingenieros que habían contratado siendo un chaval estaba dirigiendo parte del grupo. Es decir, es una economía abierta. Claro, eso con los chinos no pasa. Los chinos traen todo. En China la consigna es que aquí no pasa ni Dios. Aquí no entra nadie. Para terminar, un ejemplo muy, muy superficial, pero que quizá pueda pintar un poco el panorama. En Argentina y en muchos países, y creo que en España también, cuando uno ya no va al almacén o al mercado, uno va al chino. Sí. Porque los negocios son de minoristas de productos comestibles son chinos. Yo vengo de un pueblo muy chiquito en la provincia de Santa Fe que se llama Salto Grande, que tiene 3.000 habitantes. Había 4 o 5 negocios, almacenes pequeños. Llegó el chino. Tenemos un chino en el pueblo, que además fue la primera vez que un inmigrante extranjero en los últimos años fue a vivir al pueblo. Y ahora el chino es el negocio más grande del pueblo. Bueno, es que ellos funcionan, son muy trabajadores, eso hay que reconocerlo. Sí, ellos son muy trabajadores. Pero no solo es que sean muy trabajadores, que eso ya es una ventaja, evidentemente, sino que ellos tienen un ecosistema alrededor que les hace muy competitivos. Ellos tienen relaciones entre ellos, con sus propias empresas, con sus propios familiares, con sus importadores, con tal, y traen productos de China. Y de hecho, muchas veces, yo en España lo ves, ¿no? Dice, vas a comprar unos tornillos, no hablamos tampoco de una cosa muy sofisticada, y ves, y yo a veces miro a ver, y pone el polígono de la fábrica y tal, y dices, San Sebastián de los Reyes, Madrid, España, pero en realidad es una empresa importadora, no es una fábrica. Los tornillos tienen esa estructura muy bien consolidada y son hipercompetitivos. Te pueden traer de todo de China. No puedes competir. Te dejo un comentario final. Cuando fueron al pueblo, abrían de 8 de la mañana a 10 de la noche. En poco tiempo tuvieron que acostumbrarse a las costumbres locales y ya a la hora de la siesta no abren más. Bueno, mira, eso es una victoria que no puede parecer pírrica, pero es un destello de esperanza. Quería terminar con este sello de esperanza. Gracias, Javier. A ti, Osvaldo. Un saludo a todos los amigos argentinos.